Ángel Almonte Media Group presenta Ministerio Apostólico y Profético de Liberación Oasis Internacional con el pastor Moisés de la Cruz. Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano pastor Juan Moisés de la Cruz en tu espacio, tu canal, Dios mío, a través de la plataforma Ángela Almonte Media Group. Este es el Ministerio Apostólico y Profético Oasis Internacional con tu amigo y hermano pastor Juan Moisés. Hoy tenemos un tema poderoso, un tema que está en el ojo público también, que nadie casi habla de ellos, pero también sabemos que está allí presente. Y hoy los vamos a detallar. Estaremos hablando y estaremos hoy enseñando a cómo descubrir o cómo darnos cuenta de que en la congregación donde estamos, el líder es un narcisista. El líder es un controlador. El líder es un manipulador. ¿Qué nos dice la Biblia de estas clases de pastores? ¿Qué habla la Biblia en estas clases, de estas clases de pastores? Y si los profetas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confrontaban a estas clases de líderes. Hoy en las iglesias hay líderes que se han ido, Dios mío, ovejas que se han perdido a causa de los pastores narcisistas, controladores, manipuladores, ávaros y abusadores. En muchas iglesias hay ovejas que están allí en la calle, herida, con una herida en su corazón, con algún quebrantamiento de espíritu y que no quieren saber más de la iglesia cristiana. Allá afuera hay personas que fueron lastimadas, que fueron, incluso hasta violadas por este tipo de pastor narcisista que usa el control de la palabra para manipular la mente de las ovejas que no tienen entendimiento, que están falta de entendimiento. Y en esta hora yo te voy a hablar por la palabra y te voy a enseñar a descubrir estas clases de pastores, estas clases de personas que no son pastores, sino son unos endemoniados, hijos del diablo. Yo mismo te estoy diciendo en esta hora, porque es tiempo ya de que los verdaderos pastores y que de los verdaderos profetas se levanten, Dios mío, y hablen a una generación que está allá afuera herida, maltratada por estas clases de líderes cristianos, llamándose ser líderes cristianos. Es tiempo ya de que nosotros hablemos las cosas tal cual como están escritas en la palabra. Esto me causa a mí dolor, esto me causa a mí frustración, porque veo muchas personas allá afuera que me dicen: pastor, yo no voy más a la iglesia porque fui maltratada por mi pastor. Fui maltratada por tal persona. Fui vista de tal manera. Fui abusada de tal manera. Fui abusado de tal manera. Solamente me querían por el dinero. Dios mío, Padre, ¿hasta cuándo? Dios tiene que mandar fuego a los altares de hoy día, Dios mío, para que quemen y achicharren a esos pastores. Hoy yo estoy hablando, hoy yo te voy a hablar a ti de parte de Dios, a cómo aprender a descubrir estos tipos de líderes. En el nombre de Jesús, vamos a presentar este tiempo al Espíritu Santo de Dios, dando gracias, dando gloria, honra y honor a su palabra. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, te presento este día, Señor. Te presento este tiempo, Padre amado, tiempo de conocimiento, de revelación, de sabiduría y de restauración, Padre. Padre, aquellos corazones que se encuentran allí, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Dios mío, que han sido heridos, Señor, que han sido, Padre amado, manipulados y controlados, Señor, que hoy haya restauración, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ponte tú, me quito yo, Padre. Oh, Dios mío, Padre, pon de tu espíritu en mi boca, Padre, para hablar y restaurar en esta hora, Señor, Padre amado. Así como tú enviaste a tus profetas, Padre, así como en aquel tiempo levantaste, Señor, una generación, Padre amado, que enfrentó, oh, Dios mío, esta clase de líderes. Hoy, Señor, Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por usarme, Padre amado, como vaso, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Wow. Dios mío, bendecimos la vida, Padre amado, de todo el que está conectado. Comparte, dale like, activa la campanita, por favor, para que este poderoso tema y el canal también puedan visualizar, Padre amado, porque estamos trabajando con algoritmo, el cual cuando tú recomiendas o le das like a una transmisión que edifica, a una transmisión que restaura, también el algoritmo lo va a recomendar a demás personas. Es tiempo ya de levantarnos para que este mensaje llegue a donde
donde debe de llegar y tenga el oído que tenga que tener prestando atención. Ahora le preparé un material para que empecemos con este tema. Vamos a verlo, por favor. Cuando la oveja se pierde, ¿fe manipulada o fe verdadera? Hoy queremos tocar un tema delicado, pero necesario. ¿Qué ocurre cuando una persona que busca de Dios termina alejándose de la iglesia precisamente por culpa de quienes dicen representarla? Hay ovejas que no abandonan a Dios, abandonan una institución que los hirió. Personas que llegaron buscando consuelo, dirección y esperanza, pero encontraron manipulación, presión económica, abuso de autoridad o una interpretación de la palabra utilizados para controlar sus decisiones. Y aquí debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Estamos ante verdaderos pastores que cuidan sus ovejas o ante líderes que utilizan la fe de las personas para beneficio propio? La Biblia nos advierte en Mateo 7:15, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia de Jesús sigue tendiendo. No todo el que habla de Dios necesariamente representa el carácter de Dios. La palabra de Dios debe transformar el corazón, no convertirse en una herramienta para dominarlo. Cuando un líder utiliza el medio, la culpa o amenazas espirituales para obligar a una persona a entregar dinero, obedecer o renunciar a su propio criterio, debemos detenernos y preguntarnos, ¿estamos ante una enseñanza bíblica o ante manipulación religiosa? La autoridad espiritual nunca debería significar que una persona tenga que apagar su conciencia y dejar de pensar. Los creyentes también tienen el deber de examinar lo que escuchan. Por eso debemos de tener cuidado antes de decir, esa persona se apartó de Dios. Tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué hicimos como iglesia para que esa persona sintiera que ya no tenía un lugar donde encontrar a Dios? ¿Dónde termina la autoridad espiritual y comienza la manipulación? Jesús fue especialmente duro con quienes utilizaban la religión para obtener beneficios mientras aparentaban espiritualidad. En Mateo 22:13 encontramos una de las escenas más fuertes. Jesús denunció que habían convertido el templo en una cueva de lobos. Los pastores son seres humanos y pueden equivocarse. Las instituciones pueden fallar, pero nuestra fe no puede depender exclusivamente de... Retornamos nuevamente. Bien, ya después de haber visto este material, vamos a entrar en materia sobrenatural sobre este tema. Vamos a entrar en conocimiento y quiero activar el número para que llamen desde ya. 849-494-4095. Quiero escuchar personas, quiero que me llamen las personas que han pasado por esta clase de líderes espirituales, que han estado en iglesias y han visto la conducta del líder para con ellos. Han visto la manipulación. Yo quiero que me llamen en este tiempo. 849-494-4095. Vamos a explotar el teléfono, yo tengo el teléfono aquí en la mano, yo quiero escuchar, quiero entender y quiero saber en qué condición ustedes se encuentran y se han encontrado después que ustedes han vivido una experiencia a través de un líder narcisista. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra de estos líderes? Porque hay que hablarlo por la palabra. En Isaías 56, verso 10 al 12. Habla aquí el profeta Isaías. Fue un profeta de confrontación. Fue un profeta que fue enviado por el Señor a confrontar a estos satánicos, a estos hijos del diablo. El profeta Isaías fue un profeta que se levantó, Dios lo levantó para confrontar el pecado y la manipulación de estas clases de líderes. Pero hoy en día no queremos enfrentar como profetas a esos líderes. Hoy en día no queremos como oveja opinar si algo no nos agrada, si algo no nos gusta, porque el pastor tiene manipulación de la grey y el pastor controla, el pastor
pastor le diseña, el pastor le multiplica, el pastor le resta y todo gira a través del pastor. Hoy se te va a abrir ese entendimiento, porque aquí el profeta Isaías, en Isaías 56 del 10 al 12, habla: atalayas ciegos, óyeme bien, y pastores que no saben entender a su rebaño. ¿Por qué me está hablando de un pastor que no sabe entender a su rebaño? ¿Y qué es un pastor narcisista o una palabra o la palabra narcisista? La palabra narcisista es una persona con un patrón de conducta o un patrón de comportamiento centrado en la importancia de su ego, de su persona, no preocupado por los demás, sino ocupado por su propio pensamiento y por su propio problema. Dígase tal que a él no le interesa el problema tuyo, a él no le interesa el problema de tu casa, a él no le interesa el problema de tu familia, a él no le interesa el problema de la iglesia, porque todo va a girar en torno a él. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, en Isaías 56, 10, vemos que son ciegos e ignorantes. ¿Por qué son ciegos e ignorantes? Porque no conocen la voluntad del Padre, no conocen la necesidad del pueblo, no conocen el problema de las ovejas, no se encargan de conocer a carta cabal y a profundidad lo que padece una oveja. En cambio, cuando son ciegos, lo que hacen es que manipulan, hieren y controlan, a tal grado que cuando la oveja decide irse de la iglesia, ellos proceden a maldecirla, o si no, a controlarla, diciéndole que no es el tiempo de salir de ese lugar, porque Dios no lo va a bendecir. Dios mío, Padre, ábrele los ojos a las ovejas que se están encontrando en esta situación para que salgan corriendo. Padre amado, Dios mío, estoy de verdad, este tema que estoy viendo a diario en las congregaciones, y más en las congregaciones de alto calibre, de alta jerarquía, donde se manipula la información de la palabra para dar un mensaje erróneo. Pero ¿qué me habla también la palabra? Son unos perros mudos. No mudo con lo que hablan, porque están hablando para beneficio de ellos, sino que no alertan del peligro, ni defienden al rebaño. ¿Tú sabes por qué no van a defender el rebaño? Porque ellos están pensando en su propio deleite, haciendo ganancias ilícitas a través de los diezmos y las ofrendas, tomando el diezmo tuyo, manipulándote que Dios dijo que le diera la cadena, manipulándote que Dios dijo que le diera el reloj, manipulándote que Dios dijo que le lleve la compra, manipulándote que Dios dijo que le diera el sueldo, y tú de bobo te quedas y le das el sueldo, te quedas y le das la cadena, te quedas y le das el carro, te quedas y le das la casa. Pero muchas veces nosotros somos los culpables como ovejas. Muchas veces nosotros somos los culpables. ¿Tú sabes por qué? Porque nos gustan esas clases de pastores. Nos agrada esas clases de pastores. Son pastores que están buscando que lo alaben mucho. Ay, mi pastor es esto. Ay, mi pastor lo otro. Y le gusta que estén arriba. No. Eso, está ciego. Estás sufriendo y no te has dado cuenta. ¿Cuántas ovejas violadas por un pastor narcisista? ¿Cuántas ovejas abusadas sexualmente por pastores narcisistas? Porque son tan hijos del diablo, que son tan manipuladores. Acá son ciegos e ignorantes, pero son ciegos. ¿Tú sabes para qué? No para ver el problema, no, sino para agrandar el problema. Porque agarran, te toman, te capacitan, te aconsejan, pero por detrás están como lobos rapaces, mirando la debilidad tuya para decirte: no, mira, hija, haz esto, para luego agarrar y clavar los colmillos. A esa clase de pastores Dios me ha puesto a enfrentar. A esa clase de pastores narcisistas que están controlando la mente a través del dinero, a través del efectivo, haciéndose más ricos, y las ovejas más pobres, y las ovejas necesitadas de palabra, y las ovejas sufriendo allí. A ellos no le importa el sufrimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque son perros mudos. Solo le gusta dormir y descansar. El profeta habla de esto. ¿Por qué le gusta dormir y descansar? Tú nunca vas a llegarle a un pastor de alta jerarquía. ¿Tú sabes por qué? Porque el pastor de línea secretaria, de línea encargado, asistente, esos pastores están única y exclusivamente para sacarte el dinero. Sí, lo digo. Para sacarte el dinero. Sí, lo digo. Para manipularte. Sí, lo digo. Para mantenerte en un control. Sí, lo digo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás ciego. Tú eres el que está ciego como oveja.
Tú eres el que está ciego. Estás falta de entendimiento, porque la palabra misma lo dice. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y está haciendo uso a esta clase de conocimiento que tú debes de tener en cuenta, porque los profetas fueron enviados a matar, a destruir, a enfrentar y a confrontar. Pero ¿qué más me dice la palabra? Voraces e insaciables, tienen apetito egoísta para ellos y nunca se conforman con lo que tienen, más quieren. ¿Tú sabes por qué? Ofréndame, dame una ofrenda de honor, séllame la palabra. Y tú de ignorante, y tú de falta de conocimiento, te llevas de esos pastores. ¿Tú sabes por qué? Porque es el mejor que está pegado, es la mejor que está pegada en las redes. Ay, no. Abre los ojos y sal corriendo de esta clase de líderes, que si tú tienes que ir a la playa, tú tienes que llamarlo. Eso se llama control, manipulación. Te maldijeron por una palabra de que si te ibas de la iglesia antes de tiempo, no iba a florecer tu ministerio. ¿Tú sabes por qué? Porque la ofrenda tuya le encanta. Porque le encanta tenerte manipulada. Le encanta meterse en las cosas que no tiene que meterse y olvida las cosas que tiene que hacer. Un verdadero líder conoce a sus ovejas. Un verdadero líder entiende el problema de cada oveja. Escucha a cada oveja sin importar que la oveja tenga o no tenga. Eso hace un verdadero pastor. Pero un narcisista controla, agobia, cansa. Ay, Dios mío, manipula, es avaro. Entonces tú estás soportando en la iglesia que tú estás, en la iglesia donde tú estabas, estuviste soportando esta clase de pastores. Entonces no abriste los ojos y ahora no quieres saber de Dios. Pero déjame decirte, no todos los pastores son así. Habemos pastores que nos duelen las ovejas, habemos pastores que nos duele el rebaño, habemos pastores que sentimos el dolor que tú sientes. Es tiempo de que vuelvas. Estoy llamando a esas ovejas que salieron heridas. Estoy llamando a esas ovejas que salieron maltratadas de una congregación. Estoy llamando a esas ovejas que abusaron de ellas económicamente, porque yo pasé por ahí también. Yo estuve allí también. Oye lo que dice más la palabra. Buscan su propio provecho. Cada uno sigue su propio camino y busca su ganancia personal. Esas clases de líderes que tú ves, con unción y poder, al que tú adulas, porque eso es lo que hace un narcisista. El narcisista provoca con lo que dice y habla, supuestamente de parte de Dios. Busca que tú lo adules, busca que tú digas, wow, lo exaltes y lo publiques y diga, ese es mi ejemplo a seguir. No. Está trabajando la mente tuya porque está vacía, no está en conocimiento. Ponte a leer la Biblia y mira lo que dice la Biblia de esta clase de líderes, porque la palabra en Ezequiel 34 dice, le voy a quitar a los pastores que no supieron cuidar mi rebaño, y se las daré a uno que las verdaderamente apacienten, que la traten bien, con amor, que entiendan el problema. Entonces, si tú estás en una congregación así, el pastor Moisés te dice, sal de ahí corriendo. Si tú estás en una congregación en donde el pastor pone a la líder a llamarte los días 15, los días 20 o los días 2 y los días 17 a decirte, y el diezmo y la ofrenda, sal corriendo de ahí, porque lo primero que tiene que hacer un líder es preocuparse por su oveja. Lo primero que tiene que hacer un pastor es ocuparse del rebaño. Lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto que debe de hacer un líder espiritual es buscar el beneficio y el bienestar de la oveja, no económico, sino primero espiritual. Restaurar, edificar, levantar y preparar. Eso lo hace un verdadero pastor. Pero un narcisista que le gusta la avaricia, como aquí lo vimos, que busca su propio provecho, crea cursos, crea escuela de sueños, crea escuela de profecías. ¿Tú sabes para qué? Para su provecho. Pero tú eres tan cegado como oveja que tú aceptas y tú buscas prestado para pagar $360, $400, $500, como he escuchado testimonio, $60, $70. ¿Tú sabes para qué? Para que te usen, porque ellos detrás de cámara te dicen que eres tonto porque no tienes conocimiento. Pero hoy Dios te manda este mensaje para que tú entiendas, comprendas y valores al pastor que se preocupa, al pastor que se ocupa, al pastor que te llama
no importa la hora. Al pastor que te toma la llamada, no importa la hora. Al pastor que te responde el mensaje, no importa la hora. Esos son los verdaderos pastores. Sin embargo, el pastor narcisista duerme y descansa porque no tiene tiempo de atenderte. No tiene tiempo de valorar quién tú eres como oveja. Promueven el vicio. ¿Tú saben por qué promueven el vicio? Te invitan a fiestas, a comer y a beber hasta embriagarte. Sin tú darte cuenta, ya tú estás embriagado. Hay una copita de vino, una copita de margarita, ya tú estás embriagado. Ya tú estás participando en ese tipo de mesas. Ya tú estás dejándote manipular. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si entendiendo y comprendiendo no has salido de donde estás? ¿O por qué algunos pastores narcisistas hacen que tú te humilles delante de ellos para poder ellos entonces clavar tus colmillos? Quiero ver las llamadas. Quiero ver las llamadas 849-494-4095. Quiero ver las llamadas y quiero ver los comentarios y quiero ver que estén compartiendo este mensaje. Ezequiel 34:2-10 dice: el problema de muchos, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Un narcisista busca su deleite propio primero, el de su familia, controlándote a ti. Un narcisista busca su beneficio propio controlándote a ti. Y luego de que te controla a ti, si ve una oportunidad, también te usa a ti. Muchos testimonios como Justin Bieber, como un joven que era adorador, que fue violado varias veces, abusado varias veces por pastores narcisistas, controladores, abusadores, ávaros, hijos del diablo. El mismo Jesús, cuando entró al templo, ¿qué hizo Jesús? Jesús habló de esto. No con la palabra narcisista, sino con todo lo que él vio en el templo. Porque un narcisista promueve la promiscuidad. Un narcisista promueve el pecado, aunque tú no lo creas. La autoridad espiritual. Vamos a un corte. Para el cuidado de tu piel y cabello, te recomendamos nuestros productos de belleza y spa en Belleza Infinita by Ángela Almonte. Tenemos para el cuidado de tu rostro la crema facial, crema blanqueadora, crema carbón activado. También tenemos la crema para las manchas, filtro solar, jabón para las manchas, jabón para blanquear ese rostro y también jabón corporal hidratante. Recuerda que tenemos jabón carbón activado para esa piel grasa y con acné. Tenemos para tu cuerpo lo que es el exfoliante corporal de café virgen, de pepino, lavanda y de limón. Para esos dolores de tu cuerpo tenemos el milagroso, ese líquido milagroso que va a cuidar de que no tenga molestias en las articulaciones. También tenemos el champú hidratante para el cuidado de tu cabello, acompañado del condition sellador final. Te deja ese pelo sedoso con un brillo impecable. Así que nos puedes escribir al 809-603-5964. Castillo Software Solution, innovando el futuro. Desarrollo de software a medida. Soluciones tecnológicas para crecer, transformando ideas en realidad digital. Llámanos al 809-595-3550. Castillo Software Solution. De León Puertas, Ventanas y más. Servicio de fabricación e instalación de puertas, ventanas, gabinetes, paños fijos, puertas flotantes. Estamos ubicados en la avenida Rumaldo Rodríguez, calle C, número 3, Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Puede llamarnos al 829-763-1799. De León, puertas, ventanas y más. Mary Realty somos especialistas en asuntos civiles y comerciales, préstamos hipotecarios, bienes raíces, asesoría legal. Somos abogados consultores. Llámanos al 809-603-5964. Mary Realty. Marie Alquileres. Servicios de alquileres de sillas, mesas, mamparas, repisas, manteles, alfombras, todo lo que necesitas para tus eventos. Tenemos servicio a domicilio.
pueden visitarnos a la calle Pedro Abreu número 68, Bayona, Santo Domingo Oeste, o llamarnos al 829-341-0583. Marie, alquileres. De regreso nuevamente acá a cabina. Estamos leyendo los comentarios. Dios mío, Padre amado, Fátima Cruz, Dios te bendiga. La palabra de Dios debe transformar el corazón, no convertirse en una herramienta para dominarlo. Es correcto, Fátima, pero muchos pastores, muchos líderes, lamentablemente el caso, están tomando la palabra del Señor para realizar esta clase de manipulación desde el altar, pareciendo ser y pareciendo que donde hay transformación cuando no la hay. Pero cuando Dios manda a sus hijos, a su profeta, a hablar de esto, es porque estamos en los últimos tiempos, Fátima. Minor, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios mío, alaba lo que él vive, Jehová de los ejércitos. Y Belice, así mismo es, y Belice al monte, así mismo. Es que estamos viviendo ya los últimos tiempos, y Belice, tenemos que darnos cuenta y entender qué está sucediendo en los altares, en las iglesias, porque ahora las iglesias se han convertido en emporio, ahora las iglesias se han convertido en masa popular y no espiritual, y a través de estas clases de cosas que están ocurriendo es donde viene la manipulación, es donde se pierde la visión espiritual, es donde se pierde la voluntad divina para hacer el trabajo de parte de Dios, el cual nos ha mandado a hacer. Adacha, Dios te bendiga, Dios te guarde. Asimismo, hija, Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Minor, Nora, bendiciones, pastor. Toda la gloria para el Señor. Dios lo use como instrumento. Amén, hija, amén. Santo, Jania, Dios te bendiga, Jania. Dios te guarde. Vamos a compartir. Quiero ver las llamadas al 849-494-4095. Quiero escuchar si hay alguno de ustedes con algún testimonio de una vivencia que le haya pasado a ustedes. Quiero escucharlo. Quiero escuchar su testimonio. Quiero escucharlo desde su boca. Quiero que me hagan preguntas sobre este tema porque es muy importante. La señal número 1 que tienes que darte cuenta cuando en una iglesia hay un líder narcisista es que persigue la admiración. Este líder, persiguiendo la admiración propia, pero se olvida de la grey. Oye bien, un pastor narcisista se alimenta de la aceptación y la aprobación de la gente. O sea, que él alimenta su ego, él alimenta su orgullo, no como un líder, sino como un diablo. Es tiempo ya de que descubramos estos pastores. Es tiempo ya de que los mencionemos también. Es tiempo ya de que hablemos y que emitamos juicio también. Es tiempo ya. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia se está acabando. La iglesia, que debería de ser un lugar de restauración, se está convirtiendo en un lugar de manipulación, de lavado de activos, de ganancias ilícitas, de abuso sexual. Sí, te lo tengo que mencionar, esas tres. A grande volumen, mayor es la ganancia. A poco volumen, no tengo ganancias. ¿Pastores de qué? Dijo el profeta. Eso no son pastores. Son unos hijos del diablo. Yo te lo digo. Son unos hijos del diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque su corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Ellos, en vez de decir santo, dicen dame. El segundo punto para tú detectar un pastor narcisista es donde inventa los testimonios y lo exagera para buscar aprobación de sus ovejas. Exagera los testimonios y experiencia, hablando más de las experiencias vividas para provocar que tu corazón y tu mente se conecten con la manipulación de él. Por eso es que tú ves que los pastores han convertido el altar en un altar de experiencias, mas no de testimonios vivos del poder de Dios. Han hecho del altar
una habladera y habladera y habladera, y no hablan de la palabra, citan un texto bíblico y hablan de experiencias. Y tú le crees. Tú eres tan tonto que le crees. Pueblo de Dios, despierta, porque así el profeta dijo. Despierta. Oh, cuán ignorantes somos. Dios mío. El mismo profeta lo dice. Y yo te estoy diciendo hoy como pastor y profeta, ¿por qué somos ignorantes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo somos? ¿Tú sabes por qué? Porque nos gusta. Esos pastores narcisistas son intocables. Andan con seguridad, andan con GPS, andan con pistola, andan con revólver, andan con 7, 20 gente. ¿Tú sabes por qué? Porque los menores, los pequeños que somos nosotros, no podemos llegarle. No nos pueden dar un consejo. Nos cobran por la oración. Nos cobran por la liberación. ¿Y a ti te gusta eso? Sí, hay ovejas que les gusta eso. Por eso esas iglesias viven llenas. Hay ovejas que le gustan eso. Te gusta que te abusen. Te gusta que te usen. Te gusta que te manipulen. Te gusta que te controlen. Entonces, cuando te hieren, corres a hablar de Dios. Fue el pastor y fuiste tú que lo permitió. Su gobierno en la iglesia es verticalista, solamente en ascenso. Él no mira abajo, él no mira la necesidad del pueblo. Él no mira lo que el pueblo sufre. Él no mira si sus ovejas pasan hambre, si sus ovejas necesitan un pasaje, si sus ovejas necesitan una necesidad, suplírsela. No, vertical, siempre, todo el tiempo hacia arriba. Dame, dame, dame. Por eso es que los concilios se han vuelto emporios de negocios. No de fe, sino de negocio. Porque están siendo controlados por pastores narcisistas. Están siendo controlados por élite narcisista. Están siendo operados no por pastores, sino por demonios usados. No se someten a la voluntad de Dios. No guían al pueblo, sino que lo controlan. No dialogan, imponen. Ay, he obligado a hacer esto. He obligado a diezmar. He obligado a asistir a las reuniones. No pueden compartir con familia. Te aíslan de la familia. Te aíslan de los hijos. Te aíslan de los padres. Te aíslan de tus esposos, de tus esposas. ¿Tú sabes por qué? Porque quieren mantener el control. Quieren mantener el control. Quieren mantener el control. Quieren mantener el control total de tu vida. De hasta el baño, si tú vas al baño, si no te bañas, si no te cambias. No forman discípulos, sino que son dependientes de ellos mismos. ¿Por qué dependientes de ellos mismos? Porque no quieren que tú aprendas. Pero sin embargo, cuando tienes un pastor que te quiere enseñar, que te quiere instruir, a ese pastor tú no le haces caso. Le haces caso a esos hijos del diablo que están allí controlando tu mente, controlando tu espíritu, controlando tu comportamiento, controlando cuánto tú ganas, qué tú bebiste, qué tú comiste, qué tú vas a dejar de comer. Esos son los que le gustan a muchos. No aconseja, decide solo. No recibe consejo. Él se da su propio consejo y pone el tuyo a un lado. A esos pastores son los que te gustan porque tú vas a los servicios. Tú alabas, aleluya. Hipócritas, decía la palabra. Hipócritas, ciegos, sordos, mudos, que no entienden, ni ven, ni oyen, ni comprenden, porque el entendimiento se lo han cegado en esas clases de iglesias. Es tiempo ya de que tú abras los ojos. Es tiempo ya, porque la iglesia se ha convertido en una élite. Sí, muchos hablan de la iglesia católica, que hay narcisistas allí, que hay violadores allí. No, en la iglesia cristiana también los hay, y peores. Y tú lo sabes. Ay, el pastor tiene que defender. Yo estoy defendiendo a los pastores que son pastores verdaderos. Pero a los pastores que me habla Isaías, que recibió la revelación de Dios, a esos pastores es lo que yo estoy hablando aquí. De esos pastores que son unos desgraciados. Porque no tienen gracia. Ahí no está la gracia de Dios. Ahí no está la gracia de Dios. La gracia de Dios está depositada en un hombre de Dios que fue transformado y que quiere transformar a sus ovejas. La gracia de Dios está depositada en aquel que apacienta a las ovejas en sabiduría, en conocimiento de la palabra y en restauración. Esos son los pastores que tú debes de seguir.
Es aquel pastor que necesita una lealtad incondicional. Uf, te manipula con eso. Te manipula con eso. ¿Para qué? Porque aquel que él está pidiéndole lealtad conoce que él está en el altar por avaricia. Pero tú sabes cómo lo compra. Lo compra con dinero. Entonces, la oveja que le está sirviendo como escudero se deja comprar por dinero porque también es igual que él. Por eso todo es verticalismo. Nada horizontal. Todo vertical. Todo vertical. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Muy interesante el tema que está abordando. Amén, amén. Mi pregunta es de cómo nosotros como ovejas podemos darnos cuenta dónde termina la autoridad espiritual y dónde comienza la manipulación del pastor hacia sus ovejas. Por favor. Wow, Dios mío. Gracias. Te respondo en el aire. Dios te bendiga. Wow. ¿Cómo nosotros como oveja podemos darnos cuenta de cuándo termina la autoridad de un pastor y cuándo comienza la manipulación? Punto número 1. La autoridad de un pastor sobre sus ovejas va determinada al conocimiento y la restauración. Cuando eso trasciende al pastor conocer ciertas cosas personales tuyas como oveja y a estar inmiscuido más de lo normal en ciertas cosas que son solamente tuyas como oveja, ahí comienza la manipulación. Pero no solamente eso, el pastor de manera inteligente, siempre, el narcisista, siempre va a usar ciertos agrados bíblicos, como el Señor me habló a mí de que tú tenías que hacer esto. Pero como él tiene ya conocimiento de causa de lo que te está ocurriendo, tú vas a aceptar esa ayuda porque ya te está hablando la autoridad de él que tú estás viendo como pastor, pero sin tú darte cuenta que lo que está hablando a través de él es el control y la manipulación. Ya cuando eso ocurre, ya la oveja está amarrada, ya la oveja está ahí. No puede ni irse, ni salirse, ni pararse. Tiene que hacer lo que él diga. Ah, Dios me dijo y Dios me mostró. Porque a ti él no te va a mostrar. No. Abre los ojos. Abre los ojos. Continúen, por favor, llamando. Continúen, por favor. Quiero escuchar preguntas. Quiero escuchar, por favor, testimonios de personas que han salido de este tipo de iglesias y que se encuentran allí heridas, que no se han levantado a causa de un abuso, a causa de una manipulación, a causa de un control. Dios mío, Padre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, bendiciones. Bueno, la pregunta sería, ¿qué se debe hacer con todas las personas que están fuera de la iglesia por causa de todos estos abusos? Porque legalmente no es bíblico el decir de que si tú no cumples con lo que yo te mando, abortas el llamado de Dios. Y se habla de aborto y todo. La palabra aborto en una iglesia, imagínate. Así es, así es. Te respondo por el aire. Muchas gracias, Dios te bendiga. ¿Qué se debería de hacer? Cuando un pastor te dice a ti, tú no puedes irte todavía porque el Señor me mostró a mí que no es tiempo de tú irte. El mismo Dios que me habla a mí es el mismo Dios que yo tengo en mi corazón y tú lo tienes. Aquel día cuando cuando Jesús subió, Él nos dejó al mismo Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que yo tengo es el Espíritu Santo que tú debes de tener. No hay 2 Espíritus Santos ni 3 Espíritus Santos. Si es tiempo de tú salir de esa iglesia y el pastor te maldice, no es bíblico. Sálgase de ahí, porque no es el pastor que determina el tiempo tuyo en un lugar, sino Jehová. Ahora, si fue Dios que te habló, tú lo haces. Pero si fue la emoción o algo visto, ya eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de manipulación, es porque el pastor todavía quiere tener control sobre ti. Amén. Gloria a Dios. El otro punto de cómo identificarlo, te había dicho de la necesidad de lealtad. Oye bien, si alguien cuestiona el liderazgo del pastor, como el pastor es manipulador, aísla
al líder. Oh, my God, Dios mío. Lo saca del liderazgo porque no le conviene tener una oveja que le enfrente el pecado. No le conviene tener una oveja que enfrente y cuestione lo que él está hablando, porque la oveja sabe, y la oveja que discierne sabe que lo que él está diciendo y lo que él está haciendo no es bíblico. Entonces, ¿qué hace? Lo aísla. Segundo punto, se encarga de callar y silenciar a esa oveja, hablando con los demás líderes, diciéndole a los demás líderes que la oveja es una oveja del diablo, cuando del diablo es él. Escuche bien, porque no le conviene. No le conviene. Cuando tú veas esta clase de conducta, huye. Cuando tú veas esta clase de manipulación, huye. Cuando tú veas este tipo de conducta, huye. El pastor aquí se encarga, ¿tú sabes de qué? De aislarte, porque él entiende que tú eres un problema. Él entiende que te vas a convertir no en lo que él quiere, sino en lo que Dios puso a enfrentar. Entonces, cuando el pastor aquí entra, hay algo importante que se da. El abuso espiritual, decía la oyente que llamó hace un momento, la autoridad espiritual más el control. Wow, muy buena pregunta. Aunque te la acabo de responder, voy a seguir por esa línea. Voy a seguir por esa línea porque está muy interesante. Está muy interesante. Muy interesante. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Examinar lo que escuchamos. No a todo le podemos decir amén de nuestros líderes. Pero cuando hacemos esto, el pastor impone cosas, impone y se encarga de hacer todo un esquema, porque si lo hace otra persona, va a ser descubierto. Y te voy a decir por qué. En Mateo 22:13 encontramos una de las escenas más fuertes en donde Jesús denunció que habían convertido su templo en una cueva de lobos. ¿Puedo yo o puedes tú corregir a un pastor que estás viendo que está actuando de forma narcisista? Sí, tú puedes hacerlo, porque Dios te dio la autoridad para hacerlo. Si lo que el pastor me está enseñando no es bíblico, si lo que el pastor me está enseñando va fuera de los preceptos en línea cristiana de la Biblia, tú puedes corregirlo. Te invito a que compartas esta transmisión. Pero ahora voy a orar por ti, que te fuiste de esa iglesia, que saliste de ese lugar. Hoy voy a hablar a tu corazón de parte de Dios para que recibas esta palabra y entiendas que no todos los pastores son iguales. Que estas 3 clases de pastores, estos 2 o 3 hijos del diablo, van a ser arrancados de ese lugar. Y las ovejas se le van a entregar a pastores que la sepan pastorear. Pero a ti, oveja que fuiste herida, a ti, oveja que fuiste usada por ese pastor, voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por los corazones de las ovejas que estuvieron en iglesias bajo el dogma y el conocimiento de estas clases de lobos rapaces. Oro por el corazón de ellos por restauración, Padre amado. Levanta, Señor, Padre amado, edifica y restaura los corazones que fueron heridos, Señor. Aquellos abusos, Padre amado, aquellas personas, ovejas, que fueron abusadas, Padre amado, incluso sexualmente, Padre, por estas clases de pastores. Padre amado, tú las bendices en el nombre de Jesús, tú las restauras, Padre amado. Entrégalas, llévalas, Señor, a un redil donde puedan ser edificadas, donde puedan ser, Padre amado, nutridas de conocimiento de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, Dios mío. Oh, Padre amado, habla el corazón de ellos, Señor. Estén donde estén, Padre amado, tócalos ahora, Padre, y muéstrales el camino, Señor. Bendices a aquellos pastores, Señor, que están haciendo la buena obra, Padre, de parte tuya, Señor. Llénalo más de ti, Señor. Edifícalos a ellos también en el nombre de Jesús, Padre amado. Comparte esta transmisión en el nombre de Jesús.
Shalom, Dios te bendiga, tu amigo y hermano Pastor Moisés. Ángel Almonte Media Group presentó Ministerio Apostólico y Profético de Liberación Oasis Internacional con el pastor Moisés de la Cruz.